Estamos considerando el libro de Levítico en nuestro estudio bíblico, y donde ya hemos visto lo que claramente Dios exigía en cuanto a la santidad y a la pureza moral en aquellos que había puesto una relación consigo mismo. Los capítulos que de 18º y el capítulo 19º, como también el capítulo 12º, nos muestran un cuadro a lo que puede llegar la depravación y de lo que es capaz la naturaleza humana. Estos capítulos estudiados anteriormente son una declaración que el hombre está en completa ruina, todo en él está moralmente corrupto, desde la mollera de su cabeza hasta la planta de sus pies. Ya el profeta Isaías lo revelaba diciendo: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Estudiábamos en los capítulos anteriores que los egipcios como los cananeos estaban sumergidos en el mal y ellos podían tener sus propias prácticas y sus propias opiniones, pero el pueblo amado de Dios debía tener las prácticas y las opiniones que están prescritas en la palabra inspirada por el divino autor. Es la palabra de Dios la que debe decidir toda cuestión moral y gobernar las conciencias. Por lo tanto, la base de todo el edificio de la conducta moral que nos presentan estos capítulos es aquel principio que Jehová es Dios, donde el principio de la verdadera santidad para todos los hijos de Dios se caracteriza por la revelación de lo que Dios es en sí mismo, dependiendo de lo que Él es, y no por lo que nosotros somos en sí mismos. Estos capítulos que estudiamos anteriormente nos enseñan que al menos hay dos clases diferentes de estatutos. Primero, los que muestran hasta qué vergonzosas enormidades puede llegar el corazón humano cuando se desliza. Y aquellos estatutos que nos muestran la explícita ternura y cuidados preventivos de Dios. Ante la realidad del hombre en su condición, no olvidemos que el hombre está muerto en delitos y pecados, podemos entonces vislumbrar la preciosa gracia del Señor, aquel favor inmerecido de un superior a un inferior, como nosotros. Como lo dice la Escritura divinamente, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y expresa aún la Escritura, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está escrito en forma inspirada ahí en la epístola a los Efesios en su capítulo 2. Y estando en Cristo, en cuya posición podemos experimentar las riquezas de la gracia divina. Y podríamos preguntarnos, ¿cuáles son o qué son las riquezas de la gracia divina? Bueno, esas son las bendiciones espirituales que nos han sido dadas por medio de Jesucristo. Y podríamos enumerar algunas de esas riquezas de su gracia. Fíjese que al menos tengo anotada algo de 35 notas de las riquezas de la gracia en Cristo. Vamos a leerlas sin entrar en ninguna profundidad en cada una de ellas, pero para poder tener un vislumbre de lo que son las riquezas de la gracia de Cristo. Primero, estamos en el plan eterno de Dios. Ahí hay una riqueza de gracia. Segundo, somos redimidos. Tercero, somos reconciliados. Cuarto, somos puestos en relación con Dios, nuestro Padre, mediante la propiciación. Quinto, perdonados están todos nuestros pecados. Sexto, unidos vitalmente a Cristo para juicio del hombre viejo y para un nuevo andar. Séptimo, somos libres de la ley. Octavo, somos hijos de Dios. Noveno,
somos adoptados como hijos en Cristo. 10, somos aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos justificados en Él. Somos hechos cercanos hacia Él. Somos librados de la potestad de las tinieblas. Somos trasladados del reino de su amado Hijo. Estamos sobre la roca que es Jesucristo. Tenemos la dávida de Dios Padre que dio a su Hijo amado. Somos circuncidados en Cristo. Somos participantes del santo y real sacerdocio. Somos linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Somos configurados como ciudadanos del cielo. Somos de la familia y de las casas de Dios. Estamos en comunión con los santos. Tenemos una asociación celestial. Tenemos libre acceso a Dios. Tenemos un cuidado mucho mayor por parte de Dios. Tenemos una herencia. Tenemos su herencia que es su persona. Somos coherederos en Cristo. Somos la luz en el Señor. Estamos unidos vitalmente al Trino Dios. Somos bendecidos con los primeros frutos del Espíritu Santo. Estamos glorificados en Cristo. Somos completos en Él. Somos poseedores de toda bendición espiritual. Tenemos la promesa de la vida eterna. Hemos sido comprados por precio. Y nos bendijo Dios con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Todas estas son las riquezas de su gracia en nosotros como hijos. Podemos ahora pasar entonces, teniendo esto como telón de fondo, pasemos al tema que nos ocupa en nuestro estudio de esta noche, los capítulos 21 y los capítulos 22. Fíjese que el capítulo 21 nos habla de las leyes sobre el sacerdocio, es decir, sus reglamentos. Y el capítulo 22 nos muestra la separación que debían tener los sacerdotes según el orden arónico. Leamos entonces, apreciados hermanos, con toda paciencia, ambos capítulos, el capítulo 21 y el capítulo 22 de Levítico. La palabra del Señor dice así: y Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano así, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará porque es príncipe en sus pueblos, haciéndose inmundo. No harán calva en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rajuños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque los fuegos de Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Mujer ramera o infame no tomarán, ni tomarán mujer repudiada de su marido, porque es santo a su Dios. Lo santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, vuestro santificador. Y la hija del varón sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre amancilla, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que hinchó su mano para vestir las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni romperá sus vestidos. Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre o por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni contaminará el santuario de su Dios, porque la corona del aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Y tomará él con su virginidad, viuda o repudiada o infame, o ramera, estas no tomará, mas tomará virgen de sus pueblos por mujer. Y no amancillará su simiente en sus pueblos, porque yo Jehová soy
el que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, el varón de tu simiente en sus generaciones, en cual hubiere falta, no se allegará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual hubiere falta se allegará, varón ciego, o cojo, o falto, o sobrado, o varón en el cual hubiere quebradura de pie, o rotura de mano, o concorvado, o lagañoso, o que tuviere nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o compañón relajado. Ningún varón de la simiente de Aarón sacerdote en el cual hubiere falta, se allegará para ofrecer las ofrendas encendidas de Jehová. Hay falta en él, no se allegará a ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios, de lo muy santo y las cosas santificadas, comerá. Empero no entrará del velo adentro, ni se allegará al altar, por cuanto hay falta en él. Y no profanará mi santuario, porque Jehová soy el que los santificó. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Muy bien, ahora leeremos el capítulo 22. La palabra del Señor dice así. Y habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las santificaciones de los hijos de Israel y que no profanen mi santo nombre en lo que ellos me santifican, yo Jehová. Diles, todo varón de toda vuestra simiente en vuestras generaciones que llegare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, de delante de mí será cortada su alma, yo Jehová. Cualquier varón de la simiente de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Y el que tocare cualquiera cosa inmunda de mortecino, o el varón del cual hubiere salido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquiera inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la tarde, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su carne con agua. Y cuando el sol se pusiere, será limpio, y después comerá de las cosas sagradas, porque su pan es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, para contaminarse en ello, yo Jehová. Guarden, pues, mi ordenanza, y no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanaren. Yo Jehová, que los santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote, ni el jordanero, ni el jornalero, no comerá cosa sagrada. Más el sacerdote comprare persona, más cuando el sacerdote comprare persona de su dinero, ésta comerá de ella, y el nacido en su casa, estos comerán su pan. Empero la hija del sacerdote, cuando se casare con varón extraño, ella no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su mocedad, comerá del pan de su padre, mas ningún extraño coma de él. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella su quinto, y darálo al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, y no les hará llegar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda por todos sus votos y por todas sus voluntarias oblaciones que ofrecieren a Jehová en holocausto, de vuestra voluntad ofreceréis machos sin defecto de entre las vacas, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya falta ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio de paces a Jehová para presentar voto, u ofreciendo voluntariamente, sea de vacas o de ovejas, sin tacha será acepto, no ha de haber en él falta.
Ciego o perniquebrado, o mutilado, o verrugoso, o sarnoso, o roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, mas por voto no será acepto. Herido o magullado, rompido o cortado, no ofreceréis a Jehová, ni en vuestra tierra lo haréis. Y de mano de hijo de extranjero no ofreceréis el pan de vuestro Dios. De todas estas cosas, porque su corrupción está en ellas, hay en ellas falta, no se aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo: el buey o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea buey o carnero, no degollarás en un día a él y a su hijo. Y cuando sacrificaréis sacrificio de hacimiento de gracias a Jehová, de vuestra voluntad lo sacrificaréis. En el mismo día se comerá. No dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Guardad pues mi mandamiento y ejecutadlos, yo Jehová. Y no amancilléis mi santo nombre. Y yo me santificaré en medio de los hijos de Israel, yo Jehová os santifico. Que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Que el Señor bendiga su palabra. Estos capítulos nos muestran, apreciados hermanos, detalladamente cuáles eran las exigencias divinas con relación a los que tenían el privilegio de acercarse como sacerdotes para ofrecer el pan a Dios. Aquí, como hemos estado considerando, vemos la conducta como un resultado de las relaciones con Dios y no como una causa del hombre. Recordaremos que los hijos de Aarón eran sacerdotes de Dios en virtud de su nacimiento. Tanto uno como otros tenían esta prerrogativa. Esta no era una posición adquirida por ellos. No se trataba de un progreso, ni de algo que uno tuviera y otro no. Todos los hijos de Aarón eran sacerdotes y lo eran por nacimiento. Su capacidad para comprender esta posición y de gozar de ella y de los privilegios que de ella dependían, esto era algo muy diferente. Algún hijo de Aarón podía ser un niño y otro hijo de Aarón podría haber llegado a la madurez, al vigor de un hombre hecho. El primero, naturalmente, era incapaz de comer la comida sacerdotal siendo un niño. Él necesitaba leche y no comida sólida. Pero eran tan verdaderos miembros de la familia sacerdotal como aquel hombre que pisaba con pie firme los atrios de la casa de Jehová y que se alimentaba con el pecho mecido y de la espaldilla derecha elevada del sacrificio. Esta distinción, apreciados hermanos, es fácil de comprender en el caso de los hijos de Aarón, la cual nos servirá un poco para ilustrar con sencillez la verdad relativa a los miembros de la familia sacerdotal, la cual preside nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Familia que pertenecen todos los verdaderos creyentes en Cristo. La premisa es clara. Todo hijo de Dios es un sacerdote. Está alistado al servicio de la casa sacerdotal de Cristo. Puede ser muy rústico en su conocimiento espiritual, pero su posición como sacerdote no descansa en el conocimiento, sino de que tenga vida. Las experiencias de este cristiano pueden ser muy rudimentarias, pero su lugar como sacerdote no depende de sus experiencias, sino de que tenga vida. Su capacidad de él puede ser muy limitada, pero sus relaciones como sacerdote no proceden de una vasta capacidad, sino de que tengan vida. El nacido de Dios es nacido de Dios, para la posición y para las relaciones del sacerdocio. No se ha introducido por sí mismo en tal estado.
No por sus propios esfuerzos el creyente ha llegado a ser un sacerdote. Es sacerdote por nacimiento, desde que nació de nuevo en una nueva criatura. Y fíjese, estimados hermanos, que el sacerdote espiritual, con todas las funciones espirituales que se refieren, es el adjunto necesario del nacimiento espiritual y la facultad de gozar de los privilegios y de cumplir las funciones de una posición, y esto no debe confundirse con la posición misma de él. Deben distinguirse bien estas dos cosas. Por un lado, una cosa es la relación que tenemos con Cristo y otra cosa es la facultad que tenemos en él. Además, considerando la familia de Aarón, vemos que nada podía romper los vínculos entre él y sus hijos. Ahora, había muchas cosas que podían impedir el pleno goce de los privilegios de estos sacerdotes arónicos a estos vínculos de parentesco. Fíjese que podría ocurrir que un hijo de Aarón se contaminara con un muerto. Además, podía ocurrir que se mandase fuera formando una alianza profana. Pudiera que este hijo de Aarón tuviera defectos corporales. Podría ser ciego, cojo, enano. Cualquiera de estas enfermedades afectaría necesariamente el goce de sus privilegios como sacerdote y el impedimento de sus funciones que pertenecían a la relación conforme al parentesco. Tal como dice el texto del capítulo 21, el texto 21 al 23, podríamos leerlo para recordarlo. Dice así: ningún varón de la simiente de Aarón sacerdote, en el cual hubiere falta, se allegará para ofrecer las ofrendas encendidas de Jehová. Hay falta en él, no se allegará a ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, comerá. Empero, no entrará del velo adentro, ni se allegará al altar, por cuanto hay falta en él, y no profanará mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Pero ninguna de estas cosas podía menoscabar las relaciones fundadas sobre los principios de la naturaleza humana. Aunque un hijo de Aarón fuera enano, no era por eso menos hijo de Aarón. Era verdad que como enano estaba privado de muchos de los preciosos privilegios, de las altas dignidades de su sacerdocio. Pero aunque fuera así, era hijo de Aarón. No podía gozar del mismo grado de comunión ni desempeñar las mismas funciones del servicio sacerdotal de aquel que había llegado a la perfecta estatura de un hombre hecho. Aún así, este hijo de Aarón enano era miembro de la familia sacerdotal y por lo tanto le estaba permitido comer del pan de su Dios. Las relaciones eran reales, aunque el desarrollo de él fuese defectuoso. La lección aquí, apreciados hermanos, de este pasaje es tan sencilla como práctica. Fíjese que una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es estar en el goce de la comunión y del culto sacerdotal. Esta comunión, el goce de la comunión y del culto sacerdotal, muchas veces turbada muy a menudo por diferentes formas en nuestras vidas espirituales. Primero dejamos que las circunstancias, que nuestros pensamientos y lo que nos rodea obren en nosotros con perniciosa influencia. No todos los cristianos conocen en la práctica la misma elevación de conducta, la misma intensidad de comunión, la misma proximidad consciente a su Señor, el Cristo. Y muchos de nosotros tenemos que deplorar nuestros defectos espirituales. Algunos cojean, espiritualmente hablando.
Otros tienen el sentido de la vista defectuoso, espiritualmente hablando. Hay algunos que no alcanzan el crecimiento debido en el desarrollo de su vida espiritual. A veces nos contaminamos con el mal y muchas veces nos debilitamos y nos entorpecemos con relaciones profanas a nuestro alrededor, en este mundo. En una palabra, así como los hijos de Aarón, aunque eran sacerdotes por nacimiento, estaban no obstante privados de muchos privilegios debido a las impurezas legales y a los defectos físicos que podían tener. Así también nosotros, aunque sacerdotes en Cristo por el nacimiento de lo alto, estamos privados de muchos de los grandes y santos privilegios de nuestra posición debido a las impurezas morales y a las enfermedades espirituales. Y estamos despojados de muchas de nuestras dignidades por falta del desarrollo espiritual en nosotros. Falta que tengamos un ojo simple, un mayor vigor espiritual o una mejor energía espiritual o una consagración más sincera y cordial con el Señor. Somos salvos por la libre gracia de Dios en virtud del perfecto sacrificio de Cristo, como hemos cantado en nuestros himnos. Y somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero la salud o salvación y la comunión son dos cosas muy diferentes. La salvación en Cristo es una cosa y la comunión en Cristo es otra cosa. Primero, la salvación es una relación filial con Él, pero la comunión con Él requiere obediencia y eso es otra cosa muy distinta. Nos conviene distinguir entonces estas dos cosas, apreciados hermanos. Y el capítulo que nos ocupa en esta noche pone en manifiesto muy claramente esta distinción. Un hijo de Aarón que tuviese quebradura de pie o rotura de mano, ¿tenía que ser privado de su relación de hijo? No, ciertamente. Aquel que tenía quebrado el pie y rota las manos, ¿estaba privado de su posición sacerdotal? No, de ningún modo, al contrario. Aquí, mire lo que dice la palabra del Señor: el pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas comerá, como leíamos en el texto 22 del capítulo 21. ¿Qué era, pues? ¿O qué es, pues, lo que perdía por su enfermedad corporal? No le estaba permitido desempeñar algunas funciones más elevadas dentro del culto sacerdotal. ¿Qué dice la Escritura en el texto 23? Empero no entrará a velo adentro, ni se llegará al altar. Y estas son graves privaciones para un sacerdote. Y aunque se podía objetar que el hombre no tenía poder para evitar estos defectos físicos que le aquejaban, no por eso cambia la situación escritural. Jehová Dios no podía tener un sacerdote defectuoso ante el altar. Jehová Dios no podía tener un sacrificio defectuoso sobre el altar. Era necesario que el sacerdote y el sacrificio fuesen perfectos, tal como dice en el texto 21. Ningún varón de la simiente de Aarón sacerdote en el que hubiere falta se allegará para ofrecer las ofrendas encendidas de Jehová. Y en el capítulo 22, en el texto 20, dice: ninguna cosa en que haya falta ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Pues bien,
tenemos a la vez, en el caso nuestro, el sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, habiéndose ofrecido a sí mismo sin mancha a Dios y pasando a los cielos, es ahora nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice, que vive eternamente para interceder por nosotros. Fíjese que la epístola a los Hebreos detalla estos dos aspectos. Pone un admirable contraste el sacrificio y el sacerdocio del sistema mosaico y el sacrificio y el sacerdocio de Cristo. En él tenemos la perfección divina, ya sea como víctima o ya sea como sacerdote. Tenemos en él todo lo que Dios podía pedir o puede desear, y tenemos en él, en Cristo, todo aquello que el hombre necesita. Su sangre preciosa ha quitado nuestros pecados y su poderosa intercesión nos mantiene en toda la perfección del lugar donde su sangre nos ha introducido. En otras palabras, estamos cumplidos en él, como dice la epístola a Colosenses. Y aún así, en nosotros mismos, somos tan débiles, tan vacilantes, son tantas las enfermedades espirituales y faltas, estamos tan inclinados a errar y tropezar en nuestro camino, que no podríamos estar en pie ni un solo instante si no fuera porque Él vive siempre para interceder por nosotros. Y no debemos olvidar, apreciados hermanos, que una es nuestra posición en Cristo, pero otra es nuestra condición en Cristo aquí en la tierra. Sin embargo, tenemos la inefable dicha de tener a la diestra de la majestad de los cielos uno que nos cuida de todo lo que concierne, uno que nos sostiene continuamente por la diestra de su justicia, uno que no nos abandonará nunca, uno que puede salvar perfectamente y nos ama hasta el fin, uno que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tenemos uno que nos puede hacer triunfar a través de todas las dificultades y de todos los peligros que nos rodean. Y uno que finalmente se presentará, uno que finalmente lo presentará a usted con gloria irreprensible y con gran alegría delante del Padre. Bendita sea siempre la gracia de Dios que ha provisto tan ampliamente todas estas nuestras necesidades. Y todo esto, apreciados hermanos, por la sangre de la víctima sin tacha y por la intercesión que tenemos de un divino sacerdote. No sin razón, entonces, la epístola a los Hebreos nos anima y nos exhorta diciendo: por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, es decir, nuestras debilidades, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alleguémonos o acerquémonos, pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.